Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Llegamos a un primer día de la semana. Vamos a comenzar un nuevo estudio y para eso quisiéramos que ustedes puedan meditar en la oración y así también poderle contar al Señor lo que necesitan y lo que desean que Él haga con ustedes. Ahí donde ustedes están, acompáñenos en la oración. Querido Padre, que esté en los cielos, en esta mañana vamos a comenzar un nuevo estudio y para eso queremos pedirle, Señor, su ayuda. Bendito sea su nombre. Quisiéramos que el día de hoy cada uno de sus hijos comprendan este mensaje y lo pongan en práctica. Gracias por todo, porque usted es amado en todo lugar con sus hijos que le siguen. Permítanos, Señor, abrir su palabra y desarrollar esta nueva lección que tiene para con nosotros. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio. El día de hoy tenemos el título, Un amado profeta y juez. Ya se estarán imaginando de quién nos estamos refiriendo. Estamos hablando únicamente de ese profeta y juez, quien es Samuel, el profeta Samuel, quien desempeñó un papel muy importante en la historia. Tenemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 20, y dice lo siguiente. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Ustedes saben la historia. Ana no podía tener hijos, pero en su súplica ante Dios pudo comunicarse con el Creador y el Creador pudo darle el regalo más precioso que ella tanto quería. En Segunda de Samuel, el verso 18, también dice lo siguiente. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Después que este jovencito ya fue llevado al templo a su tierna edad y tuvo un encuentro con Elí, comenzaba a ministrar, puesto un efod, ya como un verdadero sacerdote, quien estaba cumpliendo con el mandato divino, cumpliendo con lo que Dios había designado a sus sacerdotes, sabiendo que los hijos de Elí no estaban ministrando como corresponde. Este jovencito, que era ya un profeta, ya desde antes había sido prácticamente dado para ser un profeta, estaba ministrando allí en el santuario como un sacerdote. Entonces dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Interesante lo que sucede con los jóvenes cuando son instruidos a su tierna edad, cuando son entregados o cuando son dedicados para el Señor. Pero también tenemos el capítulo 3 y el verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. El niño, muy obediente al llamado de Dios, obedecía esa voz tiernamente que le llamaba siempre. Y en el llamado que Dios le hizo, él respondió y Dios completamente le dijo lo que tenía que hacer. El plan estaba trazado. Los hijos de Elí estaban llevando mal lo que Dios había trazado. El camino que ellos estaban siguiendo no era bueno.
y Dios había levantado ya un profeta para barrer todo lo malo que estaba sucediendo en su santuario. Entonces vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas 618 y 619. Aunque Samuel pasó, dice, su juventud en el tabernáculo dedicado al culto de Dios, no estaba libre de influencias perversas ni de ejemplo pecaminoso. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre. Como ustedes pueden ver, la Biblia menciona cómo se comportaban estos hombres, hombres impíos, que aún así ministraban en el templo. Pero Samuel no buscó, dice, la compañía de ellos, ni tampoco siguió sus malos caminos. Se esforzaba constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuera. Este es un privilegio que tiene todo joven. Dios siente agrado cuando aún los niñitos se entregan a su servicio. Qué interesante lo que dice el testimonio, que Dios siente agrado cuando los niñitos se entregan a su servicio. Y podemos ver, hay niños que se consagran al servicio de Dios. Hay niños que temen a Dios e incluso ellos mismos tratan de inducir a los padres para que hagan lo correcto. Tienen un corazón sincero, un corazón fuera del pecado. Dice, Samuel había sido puesto bajo el cuidado de Elí, y la amabilidad de su carácter le granjeó el cálido afecto del anciano sacerdote. Era bondadoso, generoso, obediente y respetuoso, algo que no tenían los hijos de Elí. Elí, apenado por los extravíos de sus hijos, encontraba reposo, consuelo y bendición en la presencia de su pupilo. Samuel era servicial, afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Empezó a amarlo, empezó a considerarlo porque era la calidad de hijo que él no tenía. Era con cosa singular que entre el principal magistrado de la nación y un niño sencillo existiera tan cálido afecto, a medida que los achaques de la vejez le sobrevenían a Elí y le abrumaba la ansiedad y el remordimiento por la conducta disipada de sus propios hijos, buscaba consuelo en Samuel. El hombre estaba, por una parte, angustiado y por otra parte contento. Contento porque había encontrado a una mano ayudadora, que era la de Samuel. Muy joven, él estaba ya ministrando en el templo y estaba siendo obediente al llamado de Dios. Pero los hijos habían sido desobedientes y eso le llevaba a tener una carga, una culpa en sí por todo lo que estaba pasando. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos acá una pregunta o dos preguntas para desarrollar. ¿Qué está escrito sobre Samuel aún antes de que nació en el vientre de su madre? ¿Qué es lo que estaba ya designado, lo que estaba escrito? Vamos a poner la respuesta. Que había sido dedicado con bastante temor, ¿sí? Que había sido dedicado ya. Se veía lo que sucedía, ¿sí? Se veía lo que sucedía. Entonces, Ana había dedicado a su niño, había dedicado a su hijo para el servicio de Dios. Pero también tenemos una pregunta más. ¿Cómo respondió el llamado de Dios aún siendo un niño? ¿Cómo respondió el niño a este llamado? A través de su madre, sin duda, que respondió con temor. Vamos a poner con bastante temor, siendo obediente en todo, ¿sí? Con bastante temor, siendo obediente en todo. Entonces, tenemos también en 1 Samuel, capítulo 7, del 8 al 13. 1 Samuel, capítulo 7, del 8 al 13. Vamos a leer este párrafo. ¿Qué nos quiere decir en esta mañana?
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: ¿no crees declamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos? Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Veamos la labor de Samuel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ben-Ezer, diciendo: aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Noten la expresión de la palabra todos los días de Samuel. Samuel era un profeta dedicado al Señor, y la seguridad que tenían en él era impresionante, porque todo lo que podía hacer él como profeta y juez era para admirar. Entonces, dice la educación: Samuel estableció, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Las escuelas de los profetas era lo que les ayudó a los israelitas a someterse a Dios. La instrucción que podía darse en su escuela era completamente entregada a las cosas del Señor. Estas escuelas tienen por objeto servir como barrera contra la corrupción que propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía, que estas escuelas eran pues un bienestar mental y espiritual de la juventud, en la cual dice, para estimular la prosperidad de la nación, porque se habían perdido los principios en la juventud y en todo el pueblo. Las escuelas le devolvió a Israel la etapa de vida que iban a tener en el Señor, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupo de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Entonces, lo que Dios hizo en Samuel y en sus escuelas es de regresar a hombres que estén completamente ligados al Señor, e iban a ser pues directores, consejeros para una prosperidad para el pueblo de Israel. Entonces, estamos hablando de un amado profeta que había sido en esa época y llevaba el papel de juez, quien juzgaba también en sus mejores etapas a ese pueblo, quien estaba siendo dirigido mal a través de Elí y a través de sus hijos. Entonces, tenemos también una pregunta, vamos a responder. ¿De qué manera Samuel fue una bendición para Israel? Estableció la escuela de los profetas, ¿sí? Le estableció la escuela de los profetas. Esa escuela, como menciona el Espíritu de Profecía, les iba a ayudar a conducir al pueblo en un camino distinto a lo que estaban llevando. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta para esta época es si existen escuelas que se puedan diferenciar de las escuelas del mundo, o si siguen los designios de Dios a través de sus escuelas para esa época y para esta época. Sin duda para la época sí había, pero llegado ya el tiempo donde el pecado aumentaba, las escuelas se fueron perdiendo. Y las escuelas para esta época, de alguna manera también se han perdido. Pero el pueblo de Dios levantará las escuelas de los profetas, y cuando sea dada en su tiempo, hombres y mujeres empezarán a sentir el llamado de Dios y darán su último golpe al pecado. En esta mañana
Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y la obra avance en todo territorio. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.